Sin más, hoy es el domingo de Adviento, el primer domingo de Adviento. O sea, el Adviento es una palabra latina, en latín, perdón, que significa la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, significa una espera, una llegada, una venida, ¿sale? Esa es la palabra Adviento. Y la tradición cristiana es que celebramos 4 advientos, o sea, 4 domingos. En una corona se ponen 4 velas y cada domingo se va encendiendo una vela hasta que llega el 4.º domingo antes de la Navidad. En este año nos va a tocar el domingo justo la Navidad, el domingo 24 de diciembre. Y entonces hoy sería el primer domingo de Adviento. Y es un tiempo para prepararnos y celebrar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque Adviento es la venida de nuestro Señor Jesucristo y estamos esperando otro Adviento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que bueno, eso en el griego le decimos la palabra parousia, que significa más es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para entrar en el tema, déjame platicarte una historia de mi familia, de un Adviento que tuvimos esperando a uno de nuestros hijos, ¿sale? Entonces este es un testimonio que te quiero contar. Sucedió hace ya algunos años, éramos Caro y yo jóvenes y guapos y estábamos echándole ganas para formar nuestra familia. Y en ocasiones la familia llega muy fácil, pero en nuestro caso nos costó trabajo, queríamos muchos hijos y bueno, con trabajos llegó el primer hijo, Daniel, y después con más trabajos llegó el segundo hijo, Luis Alberto, y en todo un proceso médico habíamos perdido ya un embarazo y de repente el doctor nos dijo, ustedes tienen infertilidad irreversible, ese era el diagnóstico, ¿no? Y entonces estábamos nosotros con esa pena y demás, y yo recuerdo que en la empresa donde trabajábamos iban a hacer una cápsula del tiempo. Y la cápsula del tiempo es que ponen un contenedor y le pones cartas, fotos, álbumes, lo que quieras, lo cierras y 20 años después o X número de años después, esta era una cápsula de 20 años, 20 años después se entierra y se vuelve a abrir dentro de 20 años para ver las cartas que dejaste. Entonces estábamos un día antes y nos habían dicho, escribe cartas que quieras meter en la cápsula. Y entonces yo agarré y le escribí una carta a mi esposa, a mi Carito, acerca de 20 años adelante. Luego le escribí una carta a mi hijo Daniel, el primogénito. Luego le escribí a mi hijo Luis Alberto. Pero de repente pausé y escribí una carta a mi hija Raquel. Ahora tienes que entender, o sea, mi esposa me vio escribiendo esa carta y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a meter la carta en la cápsula cuando todavía, o sea, no llega Raquel, ¿no? Y no sabemos si llega un hijo y si llega un hijo que sea Raquel, ¿no? Pero yo tenía en mi corazón, Dios había puesto en mi corazón, tenía un sueño y yo le escribí la carta a mi Raquel y la metí en la cápsula del tiempo. Se cerró la cápsula del tiempo. Unos meses después recibimos la noticia de que mi esposa estaba embarazada. ¿Sí? Estábamos embarazados, estábamos felices, ¿no? La respuesta de parte de Dios, a pesar de todos los diagnósticos contrarios. Y pues estábamos caminando en eso. Mi esposa se fue a un viaje a Estados Unidos familiar y estando allá, de repente mi esposa me habla y me dice, tengo un sangrado. Y nuevamente, para nuestra historia eso era de ponernos a temblar, ¿no? El sangrado, ya sabemos lo que significaba y el peligro y todo eso. Y entonces dice, voy a ir al hospital. Fue al hospital, la atendió una doctora muy amable y pues bueno, desde aquí, desde México, escuchando todo esto, pues allá en Estados Unidos tienen equipos, sacaron el ultrasonido y la doctora le hace el ultrasonido y no encontró el corazón del bebé. Y le dice, ya no está el bebé. Tenemos que hacer el degrado. Entonces me habla mi esposa, pues ¿qué está sucediendo? Pero para esto mi esposa ya había recibido una palabra de parte de Dios y la palabra era, van a pasar al otro lado. Y entonces estábamos por el teléfono y este es el diagnóstico, la doctora quiere, no me deja salir del hospital si ya no hago ese proceso. Y yo no tenía la paz y yo dije, ¿por qué no te vienes a México? ¿No? La doctora no la quería dejar salir, no la quería dejar volar en esa condición, que si era peligrosa y peligroso. Yo le dije, vente a México. Entonces agarró el vuelo, se salió del hospital como pudo, agarró el vuelo, llegó a México y fuimos nosotros con nuestro doctor, ¿no? Entonces llegamos con nuestro doctor y pues también sacó el ultrasonido, ¿no? Veníamos con toda la noticia, sacó el ultrasonido y tomó su tiempo y empezó a ver y ver y ver y ver y nos dice, no encuentro el corazón. Pero de repente dice, ¿por qué no esperamos una semana?
Y nosotros, sí, vamos a esperar una semana. Y entonces nos fuimos a casa. Fue una semana, o sea, nos las pasamos de rodillas, orando. O sea, fue una semana de prueba, de oración, de clamar, de recibir pensamientos de ciertas cosas, pero a la semana llegamos nuevamente con el doctor y el doctor empieza a hacer el ultrasonido y de repente vemos tum, 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 su corazoncito. Estábamos felices. Y entonces, bueno, ya llegó el término del embarazo y fuimos al hospital y estaba todo eso y de repente nace y el doctor dice, es niña. Y yo me sentí Zacarías, ¿no? Y se llama Raquel, yo le dije, ¿no? Ya llegó nuestra Raquelita y yo la tomé en los brazos, ¿sí? Y agradecí a Dios por su fidelidad y por su respaldo, ¿sí? Ya llegó mi Raquelita, ya luego llegó también mi Esteban, ¿no? Entonces, bueno, Dios nos bendijo. Pero a lo que voy es esto, la Navidad, lo que estamos celebrando en la Navidad, celebramos a un Dios fiel. Un Dios que con muchísimo tiempo de anticipación habló, anunció y prometió, y en Navidad se cumplió lo que Él había hablado, lo que Él había prometido. El profeta Isaías habla de parte de Dios en el capítulo 14 y dice, esto es lo que he determinado para toda la tierra. Esta es la mano que he extendido sobre todas las naciones. Si lo ha determinado el Señor de los ejércitos, ¿quién podrá impedirlo? Si ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Ese es nuestro Dios. Y cuando Él lo determina, Él habla, y Él habla profecía o a través de sus profetas, es una palabra de parte de Dios o una promesa, que a final de cuentas es lo mismo porque viene de Dios. Él da una palabra profética o Él da una promesa y eso se va a cumplir. Otro libro, otro pasaje en Números capítulo 23 nos dice de Dios. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Y entonces eso es lo que festejamos en Navidad, que Él prometió y cumplió. Y te voy a llevar a través de 7 profecías del adviento de Jesucristo. 7 promesas de que llegaría Jesucristo y es lo que estamos celebrando en este día. Y voy a comenzar, la primera está en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Te acuerdas? Le llamamos el protoevangelio. O sea, Génesis es el primer libro, los comienzos. Capítulo 1 es la creación y Dios creó al hombre y toda la tierra. Capítulo 2, Dios lo puso en el jardín del Edén para trabajarlo y le puso sus límites. Y al final del capítulo 2, el hombre desobedeció. Porque Dios nos hizo con una voluntad propia. Yo aprecio que tú estés aquí, porque viniste por tu propia voluntad. Algunos dirán, no, a mí me trajeron. Bueno, uno que otro, ¿sale? Pero por nuestra voluntad venimos. Bueno, el primer hombre se le dio su propia voluntad y tuvo la oportunidad de obedecer o de desobedecer, eligió desobedecer. Y ahí lo conocemos como la caída. Salió del jardín del Edén, salió de la presencia de Dios. Pero saliendo de la presencia de Dios es que Dios da Génesis 3:15. Y Dios le está diciendo a la serpiente, dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y esta palabra descendencia es simiente, entre tu simiente, que viene de la raíz semilla. O sea, simiente es una descendencia en plural que le está hablando aquí. Y esa es la historia de la Biblia. Vemos este conflicto entre estas dos descendencias. Pero después pasa del plural al singular masculino y dice, su descendiente, no me lo quites, su descendiente te aplastará la cabeza y tú le herirás en el talón. O sea, ¿quién es su descendiente? Es nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir en un plan de Dios, ¿sí? Hasta llegar a ese día de Navidad, esa encarnación, ¿sí? Ese día en Belén, pero Dios estaba escribiendo esa carta y metiéndola como una especie de cápsula del tiempo ahí que vendría, porque esto está sucediendo 4,000 años antes de ese día de Belén, 4,000 años antes, pero este descendiente
Iba a venir a aplastar la cabeza. El que le herirá el talón habla acerca de la crucifixión, de ese tiempo de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de ese sufrimiento es que Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente. Y entonces la promesa es que vendría un descendiente de la mujer. Alguien que siendo hombre y Dios iba a nacer, iba a llegar. Y estaba anunciado, pero ese que iba a llegar es un vencedor, ¿sí? No es alguien que a ver si le da la cabeza o a ver si le pellizca las orejas, no, iba a venir y aplastar la cabeza. Jesucristo, esa simiente prometida de parte de Dios, es vencedor. Y Él ha vencido y regresará para reinar y vencer en toda la tierra. Entonces, eso es lo primero. Estamos festejando la fidelidad de Dios que nos dio a un vencedor. Otro pasaje más adelante en Génesis 22. Entonces de Génesis 3 ya te salté a Génesis 22. O sea, el capítulo de Génesis, o sea, narra 2000 años de historia de la humanidad. En el capítulo 22 ahora está llamando a Abraham. Y Dios llama a Abraham para comenzar la nación de Israel. ¿Te acuerdas? Hace 2 domingos estuvimos hablando de eso. Y le hace una promesa en un pacto con Abraham. Y esto es lo que le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y hay una descendencia en Israel, pero también hay una descendencia espiritual de Abraham. Hablan los apóstoles, que somos tú y yo. Y viene la cosecha más grande de la historia. O sea, algunos estudiosos de la Biblia dicen que en un momento va a haber más cristianos en la tierra que los que hay en el cielo, en la historia. Es un avivamiento tremendo, ¿sí? O sea, como la arena del mar, y aplastarán la puerta de sus enemigos. Y luego lo que dice, mira, en tu simiente, otra vez esta palabra, en tu semilla, en tu descendiente, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. O sea, entonces Dios está prometiendo una descendencia, un simiente, una semilla que iba a venir de Abraham, que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sabes de quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Y a lo mejor tú dices, ¿y eso tú lo descubriste? No, se lo copié a Pablo. Porque Pablo dice en Gálatas 3:19, Pablo tomando este pasaje nos dice: ahora bien, las promesas hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, narrando ese Génesis 22, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Esa promesa a Abraham, ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el vencedor es también el que bendice. Estamos festejando Navidad, estamos festejando que Dios da a Jesucristo, el que bendice. ¿No necesitas bendición en tu vida? O a lo mejor dices, yo ya párale de tanta bendición, Dios. Y yo, no, Señor, no le pares, ¿sí? O sea, queremos una gran familia y tenemos 4 hijos, pero en lo espiritual Dios nos ha concedido tantos hijos y decimos, Dios, no le pares, danos más hijos. Queremos brazos de padres, pero bueno, eso ya fue añadidura. ¿Qué bendice? ¿Sale? Te voy a llevar otro pasaje, porque después, o sea, es Génesis, luego viene el pacto con Abraham y luego viene el pacto con David. En la historia de Israel Dios levanta reyes, se levanta el rey David conforme al corazón de Dios, y Dios le hace una promesa al rey David acerca de su descendencia. Y te voy a leer Jeremías 23, que habla acerca de esta promesa para David. Jeremías 23:5. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un renuevo justo. Él reinará, o sea, Él es singular, es uno, ¿sí? Él reinará con sabiduría en la tierra y practicará el derecho y la justicia. Aquí está la promesa de Dios, porque ese vencedor, ese que bendice, ahora es un rey justo. También es un rey justo que va a venir a reinar, ¿sí? Ahora, lee conmigo, porque dice, Él reinará con sabiduría, ¿en dónde? ¿Dónde está Jesucristo hoy? A la derecha del Padre. Pero la promesa de Dios, entiende, todavía no acaba todo lo que Dios ha escrito. O sea, ya llegó Jesucristo, pero Él va a venir a reinar a la tierra, ¿sí? Y su reino es de derecho y de justicia. Es un rey justo. Tenemos nosotros un rey justo. Cuando tú vas a las genealogías de Mateo,
Hay 2 evangelios, tenemos 4 evangelios, pero hay 2 evangelios que narran la historia de la Navidad, ¿sale? Mateo y Lucas. Esta Navidad, el 24, así, si quieres así impresionar a tu familia, tú te vas a Mateo o a Lucas. No te vayas a ir a Marcos, porque no habla de la Navidad. Marcos ya comienza en la vida pública de Jesucristo, ¿sí? Pero Mateo y Lucas, y lo interesante es que los 2 comienzan con genealogías. Ese es el comienzo de esos 2 evangelios. Y narran las genealogías. Mateo de Abraham a Jesucristo y Lucas de Adán a Jesucristo. Y, o sea, habla acerca de esa descendencia, de esa promesa que vendría a través de ese linaje, ese descendiente. Y luego déjame ir más adelante, Isaías 7, versículo 14. Ahora cito Isaías. Isaías es un profeta que vivió 700 años antes. O sea, Génesis era 4000 años, ¿no? Abraham era 2000 años, David era 1000 años. Ahora tienes aquí Isaías 700 años antes. Y dice esto: por eso el Señor mismo le dará una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Te suena navideño este pasaje? ¿Sí? Pero es un pasaje de 700 años antes. Pero ¿verdad que es un pasaje navideño? Porque está diciendo la virgen concebirá y tú dices, sí, eso es lo que cantamos, eso es lo que hablamos, ¿sí? La Virgen María y concibió del Espíritu Santo y se le llama Emmanuel y cantamos acerca de Emmanuel. Emmanuel es una palabra hebrea muy profunda. Significa Dios con nosotros. Pero habla de una cercanía como la que hubo en el jardín del Edén. Ahí estaba Dios con Adán y Eva, cara a cara. Y ese Dios con nosotros es lo que habla. Y Jesucristo vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él se hizo hombre, habló nuestro idioma, comió nuestra comida, se bañó con nuestra agua. ¿Le sigo? O sea, es un Dios cercano. El Dios se hizo hombre para estar cerca de nosotros. El vencedor que bendice, el Rey justo, es un Dios cercano. No es un Dios que está ahí detrás de las estrellas en el cielo o es en un lugar misterioso y como que no. No, es Dios cercano, Jesucristo cercano de nosotros. Y eso es lo que festejamos, la llegada de un Dios que no escatimó ser igual a Dios, se despojó, se hizo hombre, siendo hombre y Dios al mismo tiempo, 100% hombre y 100% Dios. Más adelante, Miqueas 5:2, otro profeta nos dice, y es otro pasaje de Navidad, dice, pero tú Belén, y algunos dicen, sí, Belén, me suena a Navidad, ¿sí? Hasta ya me supo el pavo, no nada más que mencionaste es Belén, y el ponche, y el eggnog, y quién sabe qué tal. Pero tú Belén Efrata, pequeña entre las clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Y es increíble porque está hablando de que iba a venir esa simiente, esa descendencia, pero sus orígenes son eternos, ¿sí? Ese es nuestro Señor Jesucristo, es Dios mismo. Y lo impactante es que dice que va a llegar a Belén, ¿entiende? Jesucristo llegó, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, Emmanuel. Y decidió llegar a Belén. Belén era la más sencilla de las aldeas de todo Israel. Mira, lo voy a comparar así como aquí en Puebla, ¿no? O sea, ¿cuál sería el más sencilla de las colonias o de los, no lo voy a decir, no, ya empezaron a hacer votación, ¿no? Valsequillo. Pero bueno, o sea, llegó al lugar más sencillo y llegó en un pesebre. En un establo y fue puesto en un pesebre. ¿De qué te habla eso? De que es accesible. O sea, no decidió llegar al palacio de Herodes, no decidió llegar a la ciudad de Jerusalén, donde los reyes magos pedían información y no le daban, ¿no? Y no sabían dónde estaba. Pero cuando el ángel le dijo a los pastorcitos llegaron a Belén, y en Belén, pueblo chico, no chisme grande. Y decía que, o sea, ¿dónde hay un bebé en un pesebre? No, pues allá, la señora tal. Y llegaron luego. Dios decidió que los pastores fueran los primeros en adorar al rey. O sea, los pastores eran los más bajos de la escala socioeconómica en Israel. No escogió a Herodes. No escogió a los empresarios, escogió a los pastorcitos que estaban ahí y nació en Belén y fue puesto en un pesebre. Un Dios cercano, un Dios accesible. Hay un engaño que viene en nuestro pensamiento.
Porque decimos, ¿cómo yo acercarme a Dios? Si Dios lo veo distante, no, ya vimos que es cercano. Pero yo no, pues es que no es accesible. ¿Te has conocido gente que no es accesible? A mí me cae muy mal cuando me dicen, pastor, lo he tratado de buscar, pero usted tan ocupado, ¿no? Y yo estoy ahí pescando, ¿no? Sin hacer nada. Sí estoy ocupado, pero quiero estar accesible. Dios es un Dios accesible a nosotros. Y tú y yo podemos acercarnos y buscarlo. Otro pasaje, déjame regresar a Isaías 9, versículo 7. Y nuevamente el profeta Isaías escribe acerca de que nos ha nacido un niño. O sea, en los pesebres mexicanos, ¿no? Ahí ponemos, o sea, María, la Virgen, la estrella y demás, y ponemos un bebito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo nació bebé. Y dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, un hijo se nos ha dado, el Hijo de Dios. Es Jesucristo, se nos dio, el gobierno descansará sobre sus hombros. Y será llamado, me encantan los títulos de Jesucristo, Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. O sea, Dios es un Dios fiel y Él promete y Él cumple. Y es lo que estamos celebrando en Navidad. Que Dios lo anunció, lo remarcó, lo ofreció y cumplió. Jesucristo llegó. Y sí llegó como un bebé, pero creció a ser un hombre, al príncipe de paz, que fue a la cruz en obediencia al Padre y dio su vida por nosotros. El Cordero de Dios fue sacrificado en un sacrificio sustituto, el lugar que nos tocaba a nosotros. Él que no tenía pecado, Él murió, derramó su sangre y pagó nuestra deuda. Él es el príncipe de paz. Este vencedor, el Rey justo, el Dios cercano, el que es accesible y bendice, es príncipe de paz. Ya los demás títulos de Isaías 9, el martes que vamos a tener desayuno con las mujeres, Caro y yo lo vamos a hablar un poquito más. Ahí los dejo picados, pero déjame centrarme en el príncipe de paz. Porque Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Dios da no la da como la da a los hombres. Es una paz que viene de adentro hacia afuera. Es una paz que no depende de las circunstancias. Es a pesar de las circunstancias, Él te lleva a tener paz en medio de los conflictos. Y esa es una paz que necesitamos hoy y en los tiempos por venir. Él es el príncipe de paz. Porque Él es el vencedor que nos lleva a vencer aquellas cosas que nos están atemorizando, aquellas cosas que te quitan el sueño. Él es el príncipe de paz. Y déjame ir a un último pasaje que está ahora en el Nuevo Testamento. Y voy a citar un profeta que, aunque está descrito en el Nuevo Testamento, es un profeta del Antiguo Testamento, porque el nuevo pacto se inauguró en la cruz, en el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero los evangelios hablan de ese comienzo y aquí se narra a un hombre llamado Simeón. Y Simeón conocemos que tenía como 110 años. Era un hombre viejo. Pero Dios le había hablado a Simeón y le había dicho, vas a conocer al Salvador. Y entonces, ¿qué hacía Simeón? Pues vivía y vivía, ¿no? Hasta que pudiera ver. Y vamos a leer el pasaje, está desde el versículo 25 del capítulo 2 de Lucas. Me encanta Simeón, es un personaje interesantísimo. Entonces, José y María tuvieron al bebé Jesucristo y al octavo día, según la tradición, lo llevaron a presentar al templo. Y dice en el versículo 25, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. O sea, el Espíritu Santo viene y habla a nuestro corazón, nos da promesas, nos da sueños. Y tú y yo debemos de abrazarlos porque estamos festejando y tenemos un Dios fiel que cumple su palabra. Y aquí le había hablado el Espíritu Santo a este hombre. Versículo 27, movido por el Espíritu, fue al templo cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos
y bendijo a Dios. Qué padre. O sea, entiende, o sea, Simeón no vio al hombre Jesús, ¿no? Que había hecho milagros, echado fuera demonios, caminado sobre el agua. No, Simeón vio al bebé Jesús. No había hecho ningún milagro, aunque era un milagro que había llegado. No había echado fuera ningún demonio, aunque los demonios ya estaban temblando. La semilla prometida había llegado, ¿sí? Y entonces, según tu palabra, Simeón lo tomó en sus brazos, bendijo a Dios y dijo: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. No sabemos cuánto tiempo después murió, ¿no? Pero yo creo que ya estaba tranquilo, ¿no? Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Qué hermoso. Este vencedor, el Rey justo, que bendice, el Dios cercano y accesible, el príncipe de paz, es nuestro Salvador. Al amor tú dices, y yo no necesito que nadie me salve. Y ya tienes dos problemas, ¿sí? ¿Por qué no te has dado cuenta que necesitas salvación y luego necesitas un Salvador? Necesitamos ser salvados de nuestras malas decisiones, malos caminos, o de las malas decisiones del otro. También necesitamos salvación de esto, de esos hábitos destructivos que hay en nuestra vida, de esos temores que hay en nuestro corazón, de esa incertidumbre que viene a nuestro pensamiento. Necesitamos una salvación eterna, el perdón de nuestros pecados, la llenura del Espíritu Santo, y Jesucristo es nuestro Salvador. Y eso es lo que festejamos en Navidad. Festejamos a un Dios fiel, que lo que dice, lo cumple. Y ha dado lo mejor de lo mejor en el único plan de salvación en Cristo Jesús. Entonces, Jesús es el vencedor, el Rey justo, Dios cercano y accesible, que extiende salvación y paz a todos los que creemos en Él, en la bendición de su llegada. Su llegada es una bendición para todos los que la creemos. Por eso la Navidad la festejamos, la celebramos y la cantamos a toda voz. No nos vamos a callar, somos un faro de luz para decir: Dios te ama. Cierra un momento tus ojos, porque Jesucristo nació en Belén, en ese pesebre, en ese establo. Y eso es Navidad. Ese es el concepto de la Navidad. Pero Dios también ha prometido que el Salvador, que ya murió en la cruz y conquistó para nosotros, nos libró del pecado y ataduras, aplastó la cabeza de la serpiente. Él ha prometido que tocará la puerta de nuestro corazón, y que si tú y yo le abrimos, Él va a entrar y va a cenar, va a habitar con nosotros. Y quizá tú ya le has abierto la puerta de tu corazón, pero quizá tú estás aquí hoy y quizá no te sientes digno. Dices: ¿cómo yo voy a invitar a Jesucristo a que venga a mi corazón? Quizá te identificas con ese pesebre, porque el pesebre no era un lugar digno para Dios, pero Él decidió ser puesto ahí. Quizá tú no ves tu corazón digno, pero a Dios le plació que el Rey y Salvador llenara nuestro corazón. Nunca será digno nuestro corazón, pero Dios sabe que cuando Jesucristo llega a nuestra vida, Él es el que da propósito, Él es el que limpia nuestro corazón, Él es el que lo fortalece. Él es el que lo hace latir. Aun cuando el ultrasonido del mundo no ve un latido, en cuanto está Jesucristo ahí, va a latir al ritmo del cielo, con la pasión del cielo. Y Él está tocando a la puerta.
La pregunta es, en esta libertad que Dios nos ha dado, si tú le abrirás. Porque Él no va a entrar a la fuerza. Y Él está tocando hoy. Él está diciendo, yo quiero celebrar Navidad en tu vida y en tu corazón. Y solamente tienes que decirle, sí, Señor, ven. Yo te invito a que llenes mi vida, a que llenes mi corazón. Yo necesito al vencedor, al Rey justo, al Dios cercano. Jesucristo, ven y llena este corazón que no es digno de ti, pero está sediento de ti. Llénalo, Jesús. Sé tú mi Rey, Señor. Yo hoy creo en la promesa del Padre. Yo hoy creo en Navidad, la llegada del Hijo. Y yo creo en tu vida santa, en tu muerte redentora y en tu resurrección poderosa. Y que un día regresarás. Ven a mi vida, llena mi vida, gobierna mi vida, guía mi vida, cambia mi vida. Yo a ti te nombro Jesús, el Rey y Señor. Amén. Amén. Esta es la mejor preparación de la Navidad. Que Él nazca en nuestro corazón y que Él empiece una transformación increíble. Y familia, tenemos como iglesia, la iglesia de Cristo, una tradición central de nuestra fe, que es el celebrar la cena del Señor. Porque Jesucristo, no bebé, Jesucristo hombre, unas horas antes de padecer la cruz, se reunió con sus discípulos y celebró la Pascua judía. La Biblia dice que Él es nuestra Pascua. Él es nuestro Cordero Pascual. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y te van a repartir, adelante con los elementos, un poco de pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque en obediencia a Jesucristo, en obediencia al Padre, fue a sufrimiento, a la cruz. Y por sus llagas, en su vergüenza y sufrimiento, ganó sanidad y salvación. Te van a repartir un poco de jugo de uva que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por ti y por mí en la cruz. La sangre santa de Jesucristo inauguró el nuevo pacto, selló el nuevo pacto y habla más fuerte que cualquier cosa. Si tú estás aquí y dices, si puedo participar, si Jesucristo es tu Señor, has sido adoptado en la familia del Padre. Y si eres familia, hay un lugar a la mesa para ti. Esta es la mesa de Jesús. Y hay un lugar para ti en la mesa de nuestro Señor Jesucristo. Hay unos niños en el auditorio y si todavía no tienen un entendimiento de lo que estamos celebrando, yo le diría a los papás, que no participen, explícales, pero que vean y más adelante entenderán y participarán. Y la Biblia nos da un nombre, sobre todo nombre, un solo nombre en el que podemos ser salvos, que es Jesucristo, nuestro Señor, Jesús. Pero la Biblia le da muchos títulos a Jesucristo. Ya estuvimos viendo estos títulos de vencedor, que el que bendice, el Rey justo, Dios cercano, accesible, príncipe de paz, Salvador. Quizá hay alguno que Dios te está hablando, el Espíritu Santo lo está impactando en tu corazón para esta época de tu vida, para este momento. Y yo quiero leerte otros títulos que a través de la Biblia escuchamos y aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. No es una lista exhaustiva, no sé cuántos títulos hay, todavía no hago toda la investigación, pero hay muchísimos. Y cada uno de ellos habla de un aspecto, de una revelación. Y quizá alguno de ellos va a impactar hoy tu vida. Si ya tienes los elementos, te voy a pedir que te pongas de pie. Y cierra tus ojos y déjame leerte estos nombres. Deja que impacte tu corazón, que impacte el ambiente espiritual. Porque Jesucristo es el alfa y omega, el amén.
el autor de vida, el pan del cielo, pan de vida, la estrella de la mañana, el jefe de los pastores, el Cristo, la consolación de Israel, el Salvador, el testigo fiel y verdadero, la puerta, el buen pastor, el heredero de todas las cosas, el santo y justo, el yo soy, Emmanuel, Rey de los judíos, Cordero de Dios, el último Adán, la luz del mundo, el león de la tribu de Judá, Señor de todos, Rey de reyes y Señor de señores, Señor de gloria, hombre de dolores, Maestro, mediador, Mesías, nuestro Cordero Pascual, perfeccionador de nuestra fe, Príncipe de paz, Padre eterno, Consejero maravilloso, Dios poderoso, la resurrección y la vida, el justo, el Señor de la creación, libertador, Hijo de hombre, Hijo de David, Hijo de Dios, la roca espiritual, el verdadero Dios, el camino, la verdad y la vida, el verbo, la palabra, nuestro abogado, el novio de su iglesia, mi Señor y Rey Jesús.